Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario temático sobre las compañías con exposición a Argentina. Haremos un poquito de valoración técnica y ver si realmente o históricamente los cambios de gobierno en Argentina pues, han tenido su impacto bursátil en estas compañías españolas. Analizaremos un poquito la proyección que tienen porque, bueno, afortunadamente no son muchas las que tenemos que poner el foco de atención, pero bueno, en cualquier caso las analizaremos. Veremos cómo han derivado durante los gobiernos kirchneristas o peronistas previos a Macri, cómo lo ha hecho durante los 3-4 años en los que ha estado y, bueno, pues podríamos hacer proyecciones de la deriva que podrían tener. En cualquier caso, siempre referente a las publicaciones de resultados, a sus cotizaciones actuales, ¿vale? Porque cuando entró Macri en el gobierno, las compañías no estaban exactamente a los mismos niveles, ni la coyuntura internacional era la misma. Vamos a dar, como siempre, unos minutos de espera que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo al seminario. Confirmarme que se ve correctamente la cabecera de compañías con exposición argentina y que, lógicamente, pues me escucháis bien. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Al igual que he hecho antes en la presentación, pues lógicamente daros la bienvenida a todos, ¿vale? El seminario temático, pues intentaremos analizar las compañías con exposición a Argentina y, bueno, pues intentaremos ver la proyección que tienen o la deriva que pudiera llevar el actual gobierno o el entrante gobierno el día 10 de diciembre de manera oficial, pues de cara a la exposición internacional, ya no solo de las compañías españolas, sino del resto de mercados, pues bueno, que la inversión externa pudiera tener interés en el país argentino con la coyuntura actual que tienen, ¿no? Vamos a, antes de nada, a meternos en la página web. Os voy a abrir la pestañita de visualización, por lo tanto ya podéis ver lo que tenemos en pantalla. Antes de nada, lógicamente, quiero invitaros a todos a que os registréis de manera gratuita al seminario de Pablo Gil, que tendrá lugar el próximo día 21, bueno, próximo, a mediados, pasado ya a mitad del mes de noviembre, a las 8 de la tarde, un seminario temático sobre el crash bursátil en 2020, ¿no? Entrecomillado y entre signos de interrogación,
donde bueno, pues se valorarán posibles movimientos recesivos o alcanzar nuevos máximos históricos, ¿no? Lógicamente, dando a registrar ya en la página web, le damos a registrar y os podréis registrar incorporando vuestros datos para, lógicamente, daros acceso y enviaros vuestro enlace directo para que podáis acceder. Muy bien, dicho esto, pues directamente lo que hacemos es irnos a la X-Station, ¿vale? Es muy sencillo, como podemos ver tenemos 4x2, 8 y 2, 10 compañías que tienen exposición o han tenido exposición en Argentina. Digo han tenido porque la última, que la he dejado a modo testimonial, que es Repsol, desde inicios de este año ya no tiene ningún tipo de vinculación en Argentina. De hecho, Repsol es una de las compañías que más impacto negativo ha tenido por la gestión gubernamental o la gestión política y económica de pasados gobiernos, concretamente bueno, pues la familia Kirchner, ¿no? Del Partido Justicialista, que son de índole de vertiente peronista, que nacionalizaron allá por el 2012 pues YPF, que era la filial de Repsol en Argentina y que, bueno, estaba haciendo una buena gestión de unos pozos petrolíferos mediante fracking y otros métodos de extracción más tradicionales. Bueno, pues a ese gobierno le pareció interesante que la gestión de ese tipo de operaciones debía de ser pública y por eso nacionalizaron el 51%. A partir de ahí fue la debacle tanto de la gestión de esos pozos petrolíferos como de la vinculación o del vínculo de Repsol histórico con Argentina, que era de más de 20 años. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea. Entonces, vamos a partir primero desde Prosegur, que es de las compañías que menor impacto tienen en Argentina o menor sesgo tienen en Argentina, pero que lógicamente pues tienen movimiento o han tenido movimiento el pasado día 28 de noviembre cuando se confirmó la victoria de Alejandro Fernández, peronista lógicamente por formar parte de este partido justicialista. Y bueno, básicamente lo que podemos ver en la sesión del día 28, que fue el lunes después de las elecciones, realmente fue después de un cierre en el caso de Prosegur en los 3,44 aproximadamente, abrió con un sesgo negativo, cotizó por debajo incluso de la apertura y luego sufrió, bueno, pues se vio favorecido por un gran impulso, ¿vale? Esto lo que nos está indicando que la sesión de Prosegur en esa sesión fue de una caída del 12,5%, ¿vale? Y de su filial Prosegur Cash fue del 11,5%, que Prosegur Cash la tenemos aquí, ¿vale? En esa sesión hubo una caída del 12% respecto al día siguiente, ¿vale? Que tenemos aquí el día 29. En ambos casos, bueno, es una compañía que, bueno, pues tiene parte de su negocio en Argentina y, bueno, pues a la hora de consolidar sus cuentas, lógicamente, de pesos argentinos a euros, que es la divisa de consolidación de las cuentas de Prosegur, pues lógicamente se vieron penalizadas, ¿no? Pero antes de ver básicamente qué ha pasado con estas compañías durante el gobierno de Macri, perdón, desde el 2015 a 2019, vamos a hacer un pequeño comentario, ¿vale? Básicamente lo que tenemos es que la victoria de Alejandro Fernández en las elecciones primarias dejó pues, al candidato con una victoria prácticamente ya asegurada porque esas primarias prácticamente no sufren luego ningún cambio en las elecciones generales, ¿no? Después de haberse confirmado y de revalidar el 27 de octubre en las elecciones pues, su victoria, pues pasamos un poquito de esa euforia al derrotismo y el viernes el sondeo difundido por el gobierno incluso hizo creer que Macri había ganado, empataría en las primarias y que luego ganaría con cierta holgura. Entonces, dentro de los medios de comunicación en Argentina y bueno, pues a la hora de filtrar la información o hacer un sesgo, pues todo parecía incluso que Macri podría recuperar, pero no fue así. Finalmente, Alejandro Fernández, peronista, se hizo con el 47% de los votos y Macri con el 32%. Entonces, le llamaron lunes negro de nuevo, o sea, el lunes 28, pero la verdad que los números hablaron por sí solos. La bolsa de Argentina, esa sesión cayó un 37%
y algunas de las compañías cotizadas cayeron incluso un 50%. De hecho, el bono aumentó su rentabilidad, su yield. Hubo tanta salida del bono argentino que el tipo de interés real del bono llegó a ser del 12,4%. El peso argentino se depreció un 32% frente al dólar y, bueno, pues teniendo en cuenta que es la peor moneda de todos los países emergentes frente al dólar en lo que llevamos de año, que lleva ya unas pérdidas acumuladas de un 20%, y el Banco Central del país pues, se vio abocado a subir los tipos de interés desde el 53,5%, que ya es una pasada, lo subieron hasta el 74% para frenar la devaluación de la divisa. Aparte de que inicialmente, recordemos, hicieron una restricción de las salidas de capitales o de canje de pesos argentinos a dólares americanos desde los 10.000 dólares por persona y al mes pasaron a ser 200. O sea, ha habido una restricción muy importante que ha evitado incluso que estas subidas de tipos de interés y devaluaciones de la divisa pues sufrirán males mayores, ¿no? En cualquier caso, los datos no son nada alentadores y, lógicamente, pues los bonos argentinos cotizaron con 300 puntos básicos de prima de riesgo y los CDS, que son los créditos, los seguros que miden la probabilidad de impago de estos bonos, salieron disparados y reflejaron una probabilidad de default de Argentina, es decir, de quiebra técnica de Argentina, al 75%, cuando el domingo previo se situaban al 49%. Esto es un poco para establecer el contexto, ¿vale? Y, lógicamente, los inversores que hicieron este lunes negro, que lo han vuelto a llamar, pues lo que hicieron es subir de activos de argentinos de riesgo ante los nuevos controles de capitales y ante pues, estos niveles probabilísticos o estadísticos de impago de deuda. Muy sencillo, no hay más. El país no está bien, de hecho lleva en recesión desde 2018 con una retrocesión del PIB del menos 2,5% y con una inflación del 55%. Aparte de que no olvidemos que Macri pues pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional en deuda en moneda extranjera, en dólares, de 30.000 millones de euros al cambio. Eso supone que tiene 14.000 millones en vencimientos de deuda en divisa extranjera, más los propios 16.600 millones en deuda en pesos. Lógicamente, esos 16.600 millones en deuda en pesos no valen nada en comparación a lo que en su balance, en su Producto Interior Bruto, suponen los 14.000 millones en divisa extranjera. Básicamente, esas reacciones no se han hecho ver en los mercados y en las calles porque los ciudadanos han entrado en pánico, volviendo a acudir presencialmente a sus oficinas con miedo a perder prácticamente un 25% de sus ahorros por el efecto cambiario, y de esa manera pues ha ido en masa a los bancos a cambiar sus monedas por dólares, provocando el caos. De ahí que hubiera la restricción primero de los 10.000 dólares y luego ya los 200 dólares al mes. O sea, brutal. Pero esta reacción tras las elecciones, ¿cuál es el miedo que hay detrás? No es que Alejandro Fernández, como presidente electo, vaya a establecer una política que vaya en contra de los intereses extranjeros en el país. Realmente, porque tiene un perfil moderado, de hecho, realmente no va a tener o no debería tener ese impacto tan negativo en las bolsas como se pudiera esperar. Sin embargo, los mercados donde desconfían es precisamente en que la candidata a la vicepresidencia, que es Cristina Fernández de Kirchner, muy conocida por haber sido presidenta entre el 2007 y 2015, primero sustituyendo a su difunto marido Néstor Kirchner del 2003 al 2007, y ya se incorporó ella desde el 2007 hasta el 2015, donde luego pues Macri pues, le arrebató el puesto, ¿no? Básicamente, resumiendo, se podría decir que los inversores temen que el peronismo explícito como tal adopte las decisiones que restrinjan el libre comercio, como posibles controles de capitales, que ya los hay, controles de precios, que ya los hay, y el abandono del plan de ajuste que Mauricio Macri ya acordó en su día con el FMI tras solicitar este importe, ¿no? Este rescate de 57.000 millones de dólares el año pasado. ¿Qué puede hacer básicamente un peronismo estricto y principalmente comandado por Cristina Fernández, no tanto por Alejandro Fernández? Pues que digan que no van a devolver el dinero que han recibido por parte del Fondo Monetario Internacional. Eso crearía un bloque internacional y Argentina prácticamente se excluiría, autoexcluiría de pues cualquier operación comercial internacional, principalmente con las entidades oficiales para temas de líneas de crédito oficial,
sino que a nivel internacional, ¿qué garantías puede tener un inversor particular o la inversión privada en el país? Recordemos que ya Repsol sufrió las políticas nacionalistas del peronismo con la nacionalización de YPF y, lógicamente, pues esto es un poco vuelta al mismo ciclo. Es cierto que estamos en una coyuntura internacional mucho más compleja y que las empresas internacionales o con exposición internacional han vigilado mucho más sus inversiones, pero lógicamente Argentina lo que está sufriendo, lo que va a sufrir es una pérdida de interés internacional. Con unos credit default swaps, los famosos CDS, por las nubes, los intereses reales, la yield real de los bonos también por las nubes y una devaluación de su moneda, pues lógicamente que haga imposible poder sacar rentabilidad de las operaciones a nivel local al consolidarlas a nivel internacional, pues lógicamente es uno de los impactos que en el caso concreto de Telefónica ha sufrido. Telefónica factura en pesos argentinos, pero consolida sus cuentas en dólares o en euros en este caso. Entonces, lógicamente, no le va a compensar. ¿Cuánto tiene que incrementar la factura de servicios de conexión o de telefonía a sus clientes para compensar la coyuntura local que tiene Argentina en su momento? Una pasada, perdería clientes. Entonces, es muy complicado. Entonces, ¿todo esto afecta a las compañías cotizadas españolas? Sí, algunas principalmente, ¿vale? Las que peor reaccionaron, de hecho, a la decisión, bueno, pues de los votantes de recuperar el peronismo en el gobierno, pues fueron Prosegur y su filial Prosegur Cash. Ambas cayeron prácticamente un 12%, aunque luego ya hemos visto que se han ido recuperando. Básicamente el impacto que han tenido ha sido ínfimo y, lógicamente, donde estamos viendo la evolución bursátil de estas compañías viene más precedida por la consolidación de sus resultados, por su publicación de resultados del tercer trimestre del 2019, más que luego el impacto que, como podemos ver, ha sido mínimo en su cotización. Básicamente, esta caída de aquí es la que podemos observar, donde la cotización en el listing de Argentina les hicieron caer un 12,5 y un 11,5 respectivamente. La caída al día siguiente luego realmente no fue tanta y el impacto en el listing, que son las acciones de Prosegur que cotizan en España, no fueron tanto como la que sufrieron a nivel local en Argentina. De hecho, BBVA, el BBVA francés, que es como se llama la filial de BBVA en Argentina, que se llama Banco Francés, sufrió una caída espectacular y, de hecho, luego las acciones se han ido recuperando poco a poco. Ha sido el momentum de las primeras negociaciones en el mercado que luego han permitido recuperarse. Entonces, si hacemos un poco una proyección de cómo ha sido el gobierno o cómo ha sido la evolución en el caso de Prosegur de Macri, podemos ver que realmente no ha sido tan mala. De hecho, esto viene más bien precedido por el movimiento cíclico de la economía en la que estamos, punto álgido principalmente finales del 2017, y empezar a, vista de malos datos macroeconómicos después del inicio ya de 2018. De hecho, 2018 para Prosegur no ha sido nada alentadora. De hecho, la caída que han sufrido prácticamente ha sido de un 32%, ¿no? En el caso de Prosegur Cash, exactamente igual. La cotización de la filial de Prosegur, vemos cómo, si nos vamos en este caso a la fecha del 24 de noviembre de 2015, que fue cuando entró, vamos a ver, lo tenemos por aquí, 2015, cuando entró, no llegó a cotizar, la filial existe mucho después de esto. Entonces, prácticamente lo que tenemos la cotización de Prosegur Cash es 100% durante el gobierno presidido por Macri. En cualquier caso, la tendencia es exactamente la misma. Prácticamente desde principios de 2018 hasta prácticamente finales del 2018 ha sido negativísima para Prosegur, ¿no? Si seguimos con el caso de Codere, recordemos que Codere en Argentina es uno de sus principales mercados y además ingresó en el segundo trimestre
los ingresos del segundo trimestre se vieron afectados por la menor contribución de su actividad en Argentina, lógicamente por la depreciación mejor dicho, la devaluación del peso argentino, que pasó de tener unos ingresos de 109,9 millones de euros en 2008 a solamente 80 millones en el mismo periodo de 2019. Básicamente, pues lo que hemos visto es una caída del 27% en su actividad. Básicamente, desinversión total en Argentina y, fruto de la depreciación de la moneda, pues menor impacto económico en sus cuentas en término negativo. Hay que tener en cuenta que Codere trabaja a nivel de franquicias, muchas de ellas son propiedad suya, otros son franquiciados que pagan un royalty y habrá que ver cómo han visto reducidos sus ingresos tanto por las, iba a decir oficinas, por los centros propios de apuestas que por los franquiciados. Dicho esto, después, ¿a dónde nos iríamos? Realmente nos iríamos a Dia, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? En cualquier caso, aquí es donde podemos ver cómo la cotización de Codere pues, ha ido cayendo desde prácticamente sus máximos. Si nos vamos al gráfico semanal, podemos ver que sus mejores cotizaciones fueron cuando empezó a cotizar en sus inicios y desde entonces no ha hecho más que caer. Ni siquiera las políticas de Macri, de Mauricio Macri, le han permitido mejorar. Ahora mismo, de hecho, incluso está en un periodo de consolidación. En principio parece que es de acumulación. No quiere decir que esto luego vaya a pegar un rebote para arriba, pero desde luego lleva con diferentes niveles de acumulación y principalmente desinversión total. Codere es lo que tenemos, casas de apuestas, prácticamente las centros físicos son un lastre en términos de coste. Aquellos que quieran, pues lógicamente lo hacen a través de las aplicaciones móviles y esto simplemente es el impacto que tienen las nuevas tecnologías y la implantación de las nuevas tecnologías en el sector de las apuestas. Lógicamente, mantener determinados costes fijos sin que se vean incrementados los ingresos atribuibles a esas, iba a decir tiendas, ¿no? A esos centros de apuestas físicos, pues lógicamente va en detrimento de la propia compañía. Si nos vamos a Dia, exactamente igual. Dia tiene una coyuntura interna más bien derivada de la no inversión correcta en el sector de la venta al por menor, a la venta retail. Le han comido prácticamente empresas como Carrefour y otro tipo de empresas como Hipercore Market o el Supercore, perdón. Y lógicamente pues no ha podido hacer frente o no puede hacer frente a sus altos niveles de deuda, ni siquiera a nivel de ampliación de capital. Ahora mismo Dia tiene más en su balance vía deuda que por propia capitalización bursátil. De hecho, la ampliación de capital que busca compensar con 500 millones de euros de ampliación los niveles de deuda tan altos que tiene. Y bueno, en cualquier caso, no parece que pudiera ser relevante su exposición en Dia, principalmente porque solamente cuenta en toda Argentina con 950 tiendas y aunque es el tercer país más importante de la compañía por detrás de España y Brasil, ahora mismo la coyuntura que tiene Dia es más preocupante en términos globales, a nivel de consolidación por el tema de la deuda, que el impacto que pueda tener las políticas que pudieran derivarse del nuevo gobierno peronista que entra el próximo día 10 de diciembre. Otro caso diferente es ya los bancos. En el caso del Banco Santander, vemos que su histórico de adquisiciones y de crecimientos inorgánicos están pesando sobre la cotización. Como podemos ver, Santander tiene movimientos cíclicos cada vez con menor calado alcista, ¿vale? Si nos empezamos a dibujar recuadros, podremos observar que cada vez tiene menores oscilaciones y que incluso pues busca nuevos mínimos y corresponden incluso con cierta similitud a movimientos de periodos de Fibonacci, las ondas de Fibonacci, ¿no? Entonces, el problema está que en el Banco Santander, que es el principal banco privado de Argentina,
aunque no tiene una exposición muy elevada, ya que solamente genera el 6,9% de sus ingresos totales. Por lo tanto, el Santander no tiene realmente un impacto, pero me gustaba, que tenía mucha intención de que viéramos el gráfico del Santander, porque las operaciones las operaciones de fusiones adquisiciones que ha ido llevando a lo largo de la historia reciente el Banco Santander, pues principalmente han derivado en el perjuicio final del accionista, no tanto del bonista, porque el bonista simplemente pues compra deuda emitida por el banco a un tipo de interés concreto, pero el accionista no ve rédito invertir en value, ¿no? Es decir, es muy complicado recuperar vía precio de la acción las inversiones en entidades bancarias como esta. El tema está en qué es lo que nos podemos esperar del Banco Santander a continuación. En este caso, parece ser que lo más probable, porque es lo que viene dibujando históricamente el Banco Santander, que la vertiente bajista de sus máximos decrecientes es tremendamente fuerte, es muy difícil que se rompa. Por lo tanto, aquellos que entraron por cualquier nivel por debajo de esta línea, que entraron por encima, perdón, de los 5,23 €, por dar un ejemplo un poquito así a grosso modo, es muy complicado que recuperen su inversión, independientemente de que Santander tenga una política de retribución vía dividendos, que pudiéramos en el muy largo plazo recuperar nuestra inversión. De hecho, en el caso de Mauricio Macri, durante el 2015 a 2019, que lo tenemos aquí, vamos a ponerlo grueso para que lo veamos más fácilmente. Ese es el periodo durante el gobierno de Macri que, digamos, permitió una liberalización del mercado argentino, dio una apertura a nivel externo, pero otra cosa es que a nivel interno la estructura del PIB, la estructura del balance de Argentina no sea el más adecuado. Primero, porque no tienen una correcta explotación de sus recursos para evitar tener que importar la mayor parte de ellos, y, lógicamente, repercutirlos a nivel social de manera responsable, ¿no? Entonces, las políticas que se han llevado a cabo no han sido las más idóneas. Como podemos ver en el caso del Banco Santander, bueno, pues, aunque no tiene un gran impacto en Argentina, desde luego la cotización bursátil no es nada alentadora. ¿Qué podemos esperar del BBVA? Exactamente lo mismo. El dibujo del BBVA es muy similar y, de hecho, con una estructura bueno, pues prácticamente calcada. Durante el periodo de gobierno de Macri prácticamente hubo otro movimiento cíclico, con un inicio de año o prácticamente un movimiento circular, como si fuera el de una pelota que bota, en este caso con menor impacto. ¿Qué podemos esperar? Ahí va, perdón. ¿Qué podemos esperar de la cotización del BBVA? Pues, en principio, a nivel técnico, nada nos podría permitir, o no podríamos observar que la cotización del BBVA pudiera, bajo ningún concepto, en principio, porque a nivel técnico es lo que nos indica, que podría llegar a cotizar nunca o de nuevo por encima de los 6,65 € por acción. Por lo tanto, el hueco de negociación del BBVA es este. No hay más. En el caso del BBVA, de hecho, lleva 23 años en Argentina. Eso no quiere decir que el impacto que pueda tener, pues lógicamente lo primero que hacen los bancos es provisionar el impacto financiero por el efecto cambiario de las monedas a la hora de hacer la consolidación de sus balances, pero en cualquier caso parece ser que Argentina para el BBVA ahora mismo es el menor de sus problemas. Le pasa exactamente lo mismo. El BBVA sufre de la situación actual en la que estamos, donde hay muchísima competencia en el sector bancario. La política extensa del Banco Central Europeo o coyuntural de ayudar a las compañías bajando los tipos de interés perjudica directamente a los tipos de interés que los bancos pueden atribuir a sus clientes, a bajos tipos de interés, por parte del Banco Central Europeo, bajos tipos de interés a repercutir sobre los clientes, es normal. Eso hace que deban acaparar mucho más mercado para que la masa crítica de clientes sea mayor,
porque el ingreso medio por cliente se ha reducido proporcionalmente a las bajadas de los tipos de interés, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar aquí. En cualquier caso, vemos como los gobiernos previos, en este caso peronistas, tanto desde Néstor de Kirchner, desde el 2003 hasta el 2015 de Cristina Fernández de Kirchner, pues podemos ver, y vamos a hacer un dibujo un poquito más para que lo podamos ver prácticamente desde el 2003, que lo tenemos por aquí. Hasta, ahí va, esto lo vamos a quitar de en medio, que nos está molestando. Este periodo de aquí, y lo dibujo de esta manera para que podamos ver desde el extremo izquierdo de la elipse hasta la derecha, qué es lo que ha pasado durante los gobiernos peronistas. Realmente no ha habido ningún impacto real de las cuentas de BBVA francés o del banco francés en las consolidadas del BBVA. Lo que ha hecho BBVA es cíclico propio de los momentos de la economía internacional, de la coyuntura internacional, pues la cotización que ha sufrido, ¿no? Y lógicamente, pues el impacto de Argentina ahora mismo pudiera estar descontada incluso porque la preocupación principal no es lo que haga Alejandro Fernández como presidente, sino las funciones que pudiera tener como vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. Continuamos, en este caso pasaríamos ya a Telefónica. Argentina representa para Telefónica el 5% de sus ingresos y cuenta ya con más de 24 millones de clientes en el país. Es un país muy extenso por metros cuadrados, por kilómetros cuadrados y también por número de personas, por número de clientes. De hecho, Telefónica, el impacto que tuvo también no fue muy elevado. De hecho, si observamos aquí, que coincide de hecho con la publicación de las cuentas, pues se juntó un poquito el hambre con las ganas de comer. Realmente no ha habido un gran impacto. Sí es cierto que a nivel técnico, pues pudiéramos decir que la caída de Telefónica fue aproximadamente un 4%, sumando los resultados a la elección a los resultados de las elecciones en Argentina. En cualquier caso, haciendo la misma valoración, durante el gobierno de Macri, la tendencia de Telefónica se ha mantenido bajista. ¿De acuerdo? Y eso no tiene en principio ninguna posibilidad de que pueda cambiar. Hubo un cambio, pues lógicamente la expansión de las redes, principalmente en Argentina, pues le permitió a Telefónica crecer durante los últimos años, durante el último mandato de Cristina de Kirchner, desde el 2013 hasta el 2012, perdón, hasta el 2015, pero Telefónica le pasa lo mismo que a los bancos, es decir, la innovación tecnológica, la amplia competencia que hay y los costes fijos que tiene Telefónica respecto al resto de sus competidores que trabajan principalmente con pues concesiones por cable que no son propios, es decir, los costes de implantación de los cables los realizó Telefónica durante todos estos años, desde que era una compañía pública hasta que se privatizó. Y bueno, en el caso de Telefónica, como podemos observar, la vertiente es exactamente igual. No ha cambiado, prácticamente tiene un sesgo intermedio a mitad del canal bajista, donde podemos ver ligera resistencia a cotizar por encima y podemos tener dos niveles de cotización. Los que están por encima, que podría ser excepcionalmente, y los que están por debajo, que cotizan con más regularidad. En cualquier caso, la cotización histórica de Telefónica ha sufrido muchos altibajos. Lógicamente, la implementación tecnológica ha permitido pues, mejorar su cotización en momentos en los que Telefónica era la banderada del sector, ya no solo en España, sino a nivel internacional. Y, lógicamente, pues a la amplia competencia que hay actualmente está haciendo que Telefónica pues, cambie el sesgo. Incluso la propia dirección política de la compañía pudiera no haber sido la más adecuada de cara a pues, cubrir los intereses de los accionistas, ¿no? En cualquier caso, es lo que vemos. De hecho, parece que después de haber tocado la parte baja del canal, hay un desgaste en los niveles muy cercanos a los que tenemos ahora mismo y reversión. De hecho, coincide con caídas en el volumen de negociación. Aunque esto está en TIC, por teoría fractal,
las velas y las barras del histograma de volumen no difieren mucho en su estructura respecto al volumen real. Por lo tanto, podemos extrapolar que el volumen de negociación en Telefónica ha ido cayendo progresivamente. Continuamos con el caso de gas natural. Gas natural tiene una participación del 70% sobre gas natural BAN, que es la Argentina, y en el momento de la elección o el momento posterior, el lunes, esta compañía, filial de Naturgy, cayó un 12% en los mercados. En cualquier caso, como podemos observar, el impacto de las nuevas elecciones o la elección de un gobierno peronista en Argentina realmente a Naturgy no le ha afectado. En cualquier caso, Naturgy donde se ve afectado es por la evolución del precio del gas natural de manera inversa, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y subidas en la cotización de uno supone caídas en la cotización del otro. Porque un mayor precio de gas natural implica que hay una menor oferta, hay una mayor demanda y sobre todo al haber una menor oferta es porque hay un incremento de los costes de extracción y eso lógicamente a Naturgy le afecta. Un poquito más, en el caso de Naturgy, pues lógicamente vemos que el sesgo de su cotización durante el gobierno de Macri ha tenido un sesgo alcista después de haber tenido una corrección bajista durante prácticamente pues apenas un año y medio, casi, bueno, sí, un año y medio aproximadamente. Y después ya desde el 2016, pues al alza, ¿no? El incremento de la demanda del gas natural en comparación a otros combustibles fósiles como es el petróleo, la combustión directa de petróleo, pues ha favorecido la cotización de compañías como gas natural. Básicamente todo lo anterior podríamos descartarlo porque el gas natural no tenía tanta exposición en Argentina antes como la que tiene ahora. Y eso no quiere decir que realmente ahora tenga un impacto tremendamente grande sobre sus cuentas. Vamos a terminar en el caso del sector seguros, que está haciendo su incursión en el sector financiero. El sector seguros probablemente acabe ofreciendo los mismos productos financieros como el banco y son uno de los principales competidores del sector bancario. Mapfre en este caso apenas cayó un 0,5% porque tiene una exposición muy pequeñita, ya que aproximadamente solo el 1,2% de sus ingresos proceden del mercado argentino y además, pues lógicamente razón por la cual lo que esté pasando en Argentina no es que le sea indiferente, porque de hecho hemos visto que después de la publicación o del conocimiento de cómo se desarrollaron las elecciones, lo que hemos visto en Mapfre principalmente es la publicación de sus resultados. Por lo tanto, tampoco hay algo de relevancia en su cotización. Lo que podemos derivar de esto es que Argentina realmente ha ido perdiendo interés en las compañías españolas y todo fruto de ello, como podremos ver, es cuando se nacionalizó YPF en el 2012, ¿vale? Donde, bueno, pues Kirchner prácticamente sacó a Repsol del mercado argentino y ya pues definitivamente dejaron de cotizar sus acciones el pasado mes de enero. Desde entonces ya Repsol no tiene ningún tipo de vinculación ni de inversión, al menos directamente en Argentina. Y como podemos ver en el caso de Mapfre, tiene un comportamiento muy parecido al cíclico de los bancos, pero con una evolución muchísimo más amplia. Si vemos, por ejemplo, pues pongamos el ejemplo de 2009 y que podríamos hacer una observación a un plazo muchísimo más grande, hay periodos cíclicos, subidas, bajadas, y en este caso el periodo se ha extendido un poquito más y lógicamente le ha permitido mantenerse. ¿Por qué? Por su intrusión, entre comillas, llamémosle positivo, al libre mercado, de determinados productos financieros que los bancos ofrecían, ahora los ofrecen también los seguros y bueno, pues les están quitando por temas de costes muchísima cuota de mercado. En cualquier caso, la parte que podemos ver aquí con cierto sesgo de lateralismo, ¿no? Con mínimos por debajo de los 2,23 y con máximos por debajo de los 2,96 son los rangos de actuación ahora mismo, que además coinciden con una pérdida de negociación exactamente igual, aunque esté en TIC, por teoría fractal, la estructura del histograma del volumen real de la cotización de Mapfre implica que hay cada vez menos negociación. Esto está indicado pues principalmente pues porque hay o bien un periodo de acumulación que implique luego una distribución,
por lo tanto esperaríamos que primero acumulación, subida y luego un periodo de acumulación para terminar distribuyendo, o viceversa, estamos en un periodo de acumulación para acabar distribuyendo, para finalmente un periodo de acumulación real y que siga acumulando. Ahí lo tenemos. Y nada, para terminar, vamos a irnos directamente a Repsol YPF, perdón, Repsol, porque quiero que veamos pues los periodos temporales, ¿vale? Repsol, lógicamente, se ha visto impactada por la evolución histórica del precio del petróleo. Lógicamente hay una relación directa. De hecho, mientras ha habido estancamiento, como podemos ver aquí, tampoco lo quiero mover mucho, en el precio del petróleo, cuando estuvo cotizando por encima de los $100 por barril, lo que hizo Repsol fue, con cierta curvatura cada vez menos intensa, subir su cotización. De hecho, estos periodos de consolidación del precio del petróleo coincidieron con la fuerte caída que hubo previa a la nacionalización. Lo podemos ver aquí en la cotización del precio del petróleo, de color rojo. Y este periodo de aquí, esta fuerte caída, fue la nacionalización el 17 de abril de 2012 por parte del gobierno peronista de Kirchner, de Cristina, de la compañía YPF, es decir, adquirió el 51% de la compañía y acabó quedándose con ella. Desde entonces, pues bueno, Repsol prácticamente se ha ido desvinculando poco a poco del mercado argentino hasta aquí. El 7 del 1 de 2019, lo vamos a poner en negro y grueso para que lo podamos ver, fue la salida de bolsa de Argentina de Repsol. Independientemente de que, lógicamente, el periodo donde bueno, pues Macri estuvo en el gobierno, que fue del 2015 hasta el pasado día 28, de manera oficial, que es cuando bueno, salieron las elecciones, pues realmente a Repsol no le ha impactado mucho pues su exposición a Argentina. Prácticamente estaba totalmente desvinculada hasta que retiraron el listing de la compañía en Argentina, ¿no? Entonces, desde entonces ya Repsol no consta y no tiene ningún tipo de exposición, al menos directa, en el mercado argentino. Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos. La victoria de Alejandro Fernández en las elecciones no ha supuesto un revulsivo en las compañías, principalmente porque curadas de espanto y la devaluación o la depreciación que ha sufrido la moneda durante todo este tiempo, pues han hecho bien que cubrieran la divisa, posicionándose de manera contraria al incremento del peso argentino frente al euro, o con cualquier otro instrumento o bien de renta fija vía bonos cobrando los tipos de interés del cupón o bueno pues cobrando, invirtiendo en otro tipo de instrumentos para que el efecto divisa en Argentina fuera cero, ¿no? En cualquier caso, la masa crítica de clientes en Argentina es brutal, pero la coyuntura actualmente en Argentina no es nada alentadora para la inversión externa. Entonces, esto básicamente es lo que tenemos, lo que queríamos comentar en el seminario y bueno, para aquellos que tengáis exposición en alguna de estas compañías, que bueno, os quedéis tranquilos porque lo que pasa en Argentina en principio no debería suponer grandes disgustos, hablando de manera negativa, en las cotizaciones de estas compañías. Es más importante la evolución histórica que tienen algunas de ellas, como hemos visto en el Banco Santander o en el BBVA, ¿vale?, que realmente el impacto que pueda tener el nuevo gobierno que entrará en vigor el día 10 de diciembre, perdón, en Argentina. Muy bien, esto ha sido todo. Espero, lógicamente, que el seminario haya sido de vuestro agrado. Cualquier cosita que necesitéis, lógicamente, poneros en contacto con vuestros analistas de contacto, valga la redundancia. Recordar inscribiros en el seminario de Pablo Gil para el próximo 21 de noviembre. Recordar que el resto de seminarios los tenéis para apuntaros en directo en la pestaña de formación, donde mañana tendréis el seminario de don Miguel Momovela respecto a criptomonedas. Y el próximo jueves, pues lógicamente el de Daniel García relacionado con las divergencias entre el SP500 y el DAX. En cualquier caso,
como siempre, poneros en contacto con nosotros. Recordar que en la pestaña de vídeos arriba a la izquierda tenéis toda la evolución interactiva para que podáis estar al día de absolutamente todo en todo momento. Tenéis 20 seminarios todas las semanas de diferentes temáticas para estar al día de absolutamente todos los mercados y, lógicamente, con cuenta real podréis acceder absolutamente a todo. Si no, pues tendréis limitaciones principalmente de acceso o bien a los seminarios temáticos del canal de Pablo Gil o bien a mis aperturas de mercado, la visión semanal de Pablo Gil o a los seminarios temáticos que tenemos para vosotros lunes, martes y jueves a las 5 de la tarde. Muy bien, por mi parte nada más, agradeceros vuestra asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos en próximos seminarios. Un saludo, muy buenas tardes, hasta la próxima.